Buen día, en nombre de Dios, se abre la Comisión de Gobierno Interior. El acta de la sesión 83 ordinaria y 84 especial se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. No hay actas a disposición. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del director nacional del Servicio de Migraciones, a través del cual responde unas consultas que le formuló la comisión hace un tiempo. Consultas que se refieren a temas abordados en las sesiones del pasado 5 y 6 de septiembre en el marco de la discusión del proyecto de ley correspondiente a este proyecto que está en tabla ahora. En segundo lugar, una carta del diputado don Rubén Oyarzo, mediante la cual informa su inasistencia a las sesiones de Gobierno Interior entre los días 12 y 19 de octubre, en curso debido a que se encontrará integrando una comitiva oficial en el marco de la gira presidencial a la República Popular China. Y finalmente una carta del Comité Frente Amplio de RD Comunes y Convergencia Social informando que la diputada Erika Ñanco reemplazará en esta sesión a la diputada Maite Orsini. Esa es toda la cuenta. Ya, muy bien. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿Varios? No hay varios. Bueno, vamos a la orden del día. La presente sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla, continuar la discusión general de los siguientes proyectos de ley refundidos de origen en moción que cumple su primer trámite constitucional y reglamentario, el que modifica la ley 18.918 orgánica constitucional del Congreso Nacional para establecer un plazo máximo de respuesta a los oficios de fiscalización de la Cámara de Diputados, boletín 16.163, y el que modifica la ley 18.918 orgánica constitucional del Congreso Nacional para establecer un plazo de 30 días corridos para dar respuesta a los oficios de fiscalización, boletín 16.192. Se ha invitado al secretario general de esta corporación, señor Miguel Landeros, para que dé a conocer su opinión sobre dichas mociones. Y asimismo, y vinculado con la materia, se invitó a la profesional de la Biblioteca del Congreso Nacional, señora Gabriela Dazarola, para que exponga acerca del ejercicio de las facultades fiscalizadoras por parte de los consejos regionales y los consejos comunales. Así que bueno, ya tenemos estos temas en tabla y damos la bienvenida a nuestro secretario de la corporación, don Miguel Landero, y también a Gabriela. Así que en nombre de los diputados y diputadas presentes, le damos la bienvenida, saludamos a la secretaría y a quienes televisan también esta sesión y a nuestros invitados y asesores. Muy bien, don Miguel, ya habíamos conversado sobre este proyecto, así que es algo recurrente que hace mucho tiempo se ha venido arrastrando esto, que no se nos responden nuestros requerimientos y con eso también se entorpece nuestra labor fiscalizadora, parlamentaria. Ya tuvimos aquí un análisis de este proyecto, de estos dos proyectos, pero queríamos también tener su mirada, su visión, lo que le transmiten los diputados y diputadas y también lo que usted ha visto no solo en esta gestión, sino mirando un poquito de la historia. Gracias. Tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Buenos días a todos, diputadas, diputados, compañeros de trabajo. Mi hija se llama Gabriela, así que perdón, yo siempre cuando veo una Gabriela digo Gabriela. Primero, presidenta, cosas generales para que ustedes un poco entiendan el contexto de todo esto y respondiendo derechamente a algunas de sus consultas. Lo que nosotros estamos regulando en este proyecto no es la facultad fiscalizadora de la Cámara de Diputados. Estamos regulando la facultad que tienen la Cámara, el Senado, los parlamentarios, sus comisiones para pedir antecedentes a los órganos que señala a los órganos de administración del Estado, entendidos estos los que salen en el artículo primero de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado. Y lo digo porque es muy importante, porque la Ley 18.575, en su artículo primero, que es la Ley de Bases de la Administración del Estado, establece quiénes son los órganos de la Administración del Estado para estos efectos. Es decir, no es que son todos ni cualquiera, pero hay algunos que sí están incluidos. Por ejemplo, las municipalidades. Cuando yo pido por el artículo 9, no por las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados, que no empecen a esos órganos respectivamente.
Y por lo tanto, estamos en una institución que es extremadamente importante, porque si bien es cierto, no es facultad fiscalizadora de la Cámara, porque la puede, por ejemplo, ejercer el Senado, sí hace de base para actos de legislar, para actos de fiscalizar y para actos de representar, que son constitucionalmente las tres aristas que los parlamentarios tienen y donde nacen sus facultades constitucionales. Decir, Presidenta, que la reforma constitucional del año 2005 se incorporaron una serie de instrumentos de fiscalización y luego surge esta ley que lo que hace es que adecua algunas normas, sobre todo porque en la reforma del 2005 se incorpora derechamente ya la obligación de los órganos del Estado, ¿no es cierto?, y por la vía de transparencia, después se plasma en una ley, de contestar las consultas y entregar los antecedentes que las personas soliciten a la Administración del Estado, de los cuales también están incluidos algunos órganos constitucionales, como el Congreso Nacional y algunos, ¿no es cierto?, y demás órganos autónomos. ¿Cuál es la gracia de esta petición de antecedentes? Es que es institucional. Es decir, el resultado que puedo obtener de estos informes lo puedo usar y citar abiertamente en el ejercicio de la facultad fiscalizadora de la Cámara, en el ejercicio de la facultad de control del órgano político, en el ejercicio de, ¿no es cierto?, de la discusión de un proyecto de ley, en el ejercicio de mi facultad de representación, atendiendo a peticiones de la ciudadanía, que son muchas las que se realizan. ¿Cuál fue el defecto? El defecto, como entiendo que ya se ha señalado, es que en la sentencia del Tribunal Constitucional declaró que el proceso sancionatorio que se había establecido no tenía los estándares del debido proceso y por lo tanto el Tribunal Constitucional nos eliminó una parte de este proyecto. Y esa parte que eliminó de ese proyecto, que modificaba la ley orgánica, desafortunadamente era el meollo de la cuestión, era el plazo para contestar, porque no lo tiene en la actualidad, y era la potestad sancionadora de un órgano, que en este caso es la Contraloría General de la República, en aquellas circunstancias en que no se diera respuesta a las peticiones de la Cámara. ¿Cuál es la diferencia entre lo que nosotros tenemos en la ley orgánica y la ley de acceso a la información pública? Es que en la ley de acceso a la información pública no necesariamente, y más bien más que no necesariamente, no existe la obligación de los órganos del Estado en contestar las peticiones de las personas cuando ellas incurren en alguna de las causales que establece la propia ley. Por ejemplo, ¿no es cierto?, que algo sea secreto o reservado, o que por la naturaleza de la petición el órgano no pueda cumplir sin distraer funciones esenciales. Es decir, yo no puedo poner a todo el personal de la Cámara a contestar una petición de un ciudadano, porque eso implica que estaría desatendiendo otras funciones. Y por lo tanto, en ese caso, el legislador le puso límites al acceso a la información pública. Pero en este caso no tiene límites. Es más, dentro de las facultades de la Cámara, tanto de la facultad fiscalizadora del 52, número 1, letra A, inciso segundo, la petición por el tercio, como en este caso, incluso se puede pedir los antecedentes de carácter secreto. Tiene una sola limitación, en el 9A, cuando se trata de procesos de fiscalización que hacen los órganos fiscalizadores, por ejemplo, el Servicio de Impuesto Interno o alguna superintendencia, en los cuales si hay un proceso incoado, nosotros tenemos que esperar al término del proceso para recabar la información. ¿Qué le falta a la ley? Dos cosas, un plazo y sanción. Ahora, ¿por qué no se contestan los oficios? Hay tres razones por las cuales no se contestan los oficios y yo diría que lo voy a decir en orden de mayor a menor importancia. La primera es porque cuando uno no tiene plazo y cuando uno no tiene sanción, bueno, el incentivo a contestar siempre es menor que cuando sí lo tiene. Y entonces mi órgano, ¿cómo está? Buenos días, diputada. Mi órgano interno para contestar las peticiones va dando prioridades, ¿no es cierto?, a aquello donde me pega. Y si la ley de acceso a la información me pega, obviamente que va a ser mi prioridad. Esta va a ser mi segunda prioridad. Es una cosa importante, pero es mi segunda prioridad. Lo digo con mucha honestidad. La segunda razón
es porque a veces los órganos del Estado, en vez de contestar institucionalmente, contestan particularmente. Es decir, le llega la información a los parlamentarios y esta información no siempre nos llega a nosotros, ya sea porque los parlamentarios no nos dan la información, es decir, como le contestaron el oficio, se dejaron de preocupar, no es su problema, por así decirlo. Y la segunda es porque el órgano no contesta necesariamente o hace una cosa que es muy mala, utiliza la regla de la ley de acceso a la información y deriva. Entonces, lo he visto un montón de veces, dice, mire, el oficio que usted me está pidiendo en realidad no le corresponde a obras públicas, le corresponde a transporte y le mando el oficio de transporte. Y eso es un oficio que en nuestro sistema no queda contestado. Nosotros, porque lo acabamos de hacer hace algunas semanas atrás, a partir del segundo año de instalación de la Cámara, todos los años empezamos a mandarle a los ministerios una relación de las consultas que han hecho los parlamentarios que no son respondidas a la Cámara, para poder ajustar dónde está el problema. Y ahí, por eso que lo que estoy diciendo es el motivo. Y el tercer motivo, que a veces no se contesta, es porque las peticiones son duales. Es decir, un mismo parlamentario, en la hora de incidente, pide oficiar al Ministerio X para pedir tal cosa y a través de la Secretaría hace la misma petición. Entonces, la duplicidad, no siempre el órgano que contesta lo entiende. Quiero decir que nosotros tenemos una plataforma que donde se contestan los oficios, o donde se deberían contestar los oficios, pero a veces, porque cambian los equipos al interior del gobierno, sucede que no necesariamente estas peticiones se canalizan por la respectiva plataforma. Porque si todas se canalizaran por la plataforma, entonces no habría ningún problema. Sería muy fácil decir que está contestado y que no está contestado. Los órganos pueden ver a través de la plataforma, y la plataforma es muy intuitiva. Sería bueno, a lo mejor, Presidenta, que antes de que ustedes, cuando ya está en la discusión particular, pudieran ver la plataforma, nos podríamos mostrar, porque les va mostrando al gobierno respectivo, al órgano respectivo, un semáforo, donde dice el color que está contestado, que está en verde, y ya más gráfico, ¿no es cierto?, está aprobado el secretario general de la Cámara. Y si está aprobado el secretario general de la Cámara, está aprobado de todo. Esas son las razones. Sobre las mociones, brevemente. Yo creo que buen intento, buen comienzo, pero ya hay una moción en el Senado que el gran problema que tiene está hace 11 años sin debate en el Senado. El gran problema que tiene es que nosotros sí, pero déjeme explicarle, porque en la vida todo tiene una explicación. Tal vez a uno no le puede convencer la explicación, pero la tiene. Bueno, la ley de divorcio se demoró 100 años, así que 11 años no es nada. El código de agua. Y el código de agua 20 y tal. Tampoco mal de mucho, ¿no es cierto? Ustedes conocen el dicho. Pero sí, estamos varios dichos. Pero lo que sucede, Presidenta, con esa moción, es que la Cámara se anduvo entusiasmando en una época en que nosotros teníamos altos estándares de transparencia, transmitíamos las sesiones, todo, y la otra Cámara tenía otras reglas, y le metimos tanto colgajo al proyecto que al final terminó siendo un bloqueo del proyecto, porque el Senado se enredó no con esta parte, se enredó con otra parte, pero los hechos que son porfiados superaron, y todo eso que nosotros hicimos hoy día ya no tiene ningún sentido, porque el Senado adoptó las mismas reglas que nosotros. No lo archivó. El proyecto se discutió en primer trámite en la Comisión de Constitución del Senado, se fue a la sala, y cuando se iba a votar a la sala lo volvieron a sacar hace poco tiempo atrás, hace un par de meses, y lo mandaron para un nuevo informe. Yo no entiendo la razón por la cual ha habido objeciones. Si usted invita a la SECPRES va a estar de acuerdo con esto, porque se les soluciona también a ellos un problema. Esto no es contra un gobierno determinado, para que no se sienta que hay un interés. Esto es para completar un trámite que está pendiente desde el 2011, para poder cumplir con que nosotros podamos efectivamente tener un instrumento que nos sirva. Creo que al proyecto le falta específicamente regular el tema de la sanción con el debido proceso, ¿ya? Y hay que hacer algunos ajustes en la ley orgánica. Yo entiendo que la buena voluntad de los parlamentarios, me parece que las mociones
están en el sentido correcto. Yo haría algunas correcciones. La principal pregunta es 30 días o menos. 30 días nosotros creemos que es un buen plazo. Es lo que además se estila institucionalmente. Y después nosotros deberíamos, si no se contesta, deberíamos recurrir, ¿no es cierto?, a la Contraloría como normalmente hoy lo hemos hecho, pero no es frecuente, ¿ya? Porque la ley dejó una cosa, la ley del artículo 10 de la ley orgánica dejó una cosa medio ambigua. Dice, se puede recurrir, en el caso, ¿no?, el jefe superior del servicio tiene que contestar, y si no, uno puede recurrir a la Contraloría General de la República para que inicie ese proceso sancionatorio que no está claramente determinado cuál es. Lo segundo es que una de las mociones habla de días hábiles y la otra de días corridos. Si vamos a colocar días hábiles, no es necesario decir días hábiles porque la ley orgánica, los plazos de la ley orgánica son de días hábiles, salvo las urgencias y la ley de presupuesto, por lo tanto es una redundancia. Si son de días corridos, entonces estamos cambiando la regla y es una opción. Eso nos daría los mismos plazos que la ley de acceso a la información pública, porque son 20 días, pero son 20 días hábiles. 30 días corridos, más o menos el plazo es lo mismo. Esa es una decisión que tienen que tomar ustedes. El tema de que si se remite por vía electrónica o no por vía electrónica, ya eso a mí me parece que es recoger una modernidad y cómo operan las cosas. Y lo que sí no podemos hacer, porque hacen las dos mociones lo mismo, es derechamente aplicar la multa. No podemos decir las sanciones serán tales o cuales, pero tenemos que establecer el órgano y tenemos que establecer, ¿no es cierto?, la posibilidad de que quien sea sancionado pueda recurrir ante un órgano de reclamación. En el proyecto original y en una propuesta que se estuvo elaborando, la idea es que pudiera ser la Corte de Apelaciones del domicilio de la persona que recurría. Y yo creo, Presidenta, que ya me he extendido lo suficiente como para poder dejarla a usted tranquila y que me puedan hacer las preguntas que se estime del caso, Presidenta. Muy bien. No la aburro más. No, está muy bien. Gracias, secretario. ¿Les parece escuchar a Gabriela un poco para hacer un símil? ¿Ya? ¿No tiene tiempo usted? Yo, Presidenta, vine, yo hasta las 10 de la mañana. Ya, perfecto. A las 10 de la mañana tengo un compromiso con 155 amigos. Ya, muy bien. Vamos a dejar a Gabriela para revisar también. La idea, pedirle, cuando nosotros solicitamos a Gabriela, era también tener una mirada de los órganos de fiscalización a nivel local, regional y también el Congreso, para tratar de tener un marco similar, saber a qué ellos se atienen para, por ejemplo, estas discreciones o discrecionalidades que se genera a veces con el alcalde y que tienen pocas facultades fiscalizadoras en estas materias, en materia de solicitud de información también. Buenos días, Presidenta. Por su intermedio saludo a los miembros de la Comisión y a todos los presentes. Como bien señalaba la Presidenta, en la sesión pasada se solicitó realizar un pequeño informe relacionado con las facultades fiscalizadoras de los consejos regionales y consejos comunales en relación con la solicitud de información y los plazos que puedan existir en sus respectivas normas para la entrega de esta información. Bueno, como todos sabemos, los gobiernos regionales y los consejos municipales son órganos de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador. Sus principales normas se encuentran en la Constitución Política, en el artículo 113 y en el 119 respectivamente, desarrollándose sus distintas funciones y facultades en sus leyes orgánicas respectivas. En relación a los gobiernos regionales, estos tienen, según determina el artículo 36 de la Ley Orgánica de Gobierno y Administración Regional, la facultad que este órgano colegiado para fiscalizar el desempeño del gobernador regional en su calidad de órgano ejecutivo del gobierno regional, como también el de las unidades que de él dependan o que ejerzan competencias propias del gobierno regional. Esa es la función, en el fondo, fiscalizadora de los gobiernos regionales. ¿Qué herramientas tienen estos consejos regionales para solicitar información para realizar esta labor?
pueden requerir respuestas del gobernador regional en relación a los acuerdos u observaciones formuladas por 1/3 de los consejeros regionales presentes, así como también pueden solicitar respuestas de información a las autoridades o jefaturas que desempeñen sus funciones en la región o a nivel provincial sobre el accionar de sus respectivas instituciones. En ambos casos, el plazo que se establece en la Ley Orgánica de Gobierno y Administración Regional es de 30 días de respuesta para estas solicitudes de información. En este caso se establece días corridos, 30 días. En el caso de los consejos municipales, en la Ley Orgánica de Municipalidades se establecen una mayor variedad de funciones fiscalizadoras de los consejos, establecidas principalmente en el artículo 79, 80 y 81 de la Ley Orgánica de Municipalidades, y más o menos tienen que ver con fiscalizar el cumplimiento de los planes y programas de inversión municipal y la ejecución del presupuesto municipal, fiscalizar las actuaciones del alcalde, citar o pedir información a través del alcalde a los organismos o funcionarios municipales, solicitar también informe a las empresas, corporaciones o fundaciones municipales y a las entidades que reciban aportes o subvenciones y supervisar el cumplimiento del Plan Comunal de Desarrollo, así como examinar trimestralmente los ingresos y gastos del municipio a fin de introducir modificaciones presupuestarias que hubieran lugar siempre y cuando el alcalde así lo proponga. En el caso de los consejos municipales, ¿qué herramientas tienen para realizar estas funciones de fiscalización? Para pedir información, pueden solicitar respuestas del alcalde a observaciones que hace el consejo en relación a su gestión. Pueden solicitar respuesta a la solicitud de información a través del alcalde a los organismos y funcionarios municipales sobre las materias que son de su competencia, y también puede solicitar respuesta a informes a las empresas, corporaciones, fundaciones o asociaciones municipales y a las entidades que reciban aportes o subvenciones de la municipalidad. Todos esos mecanismos tiene para pedir información. Y en el caso de los consejos comunales municipales, el plazo de respuesta que se establece en la ley orgánica es de 15 días, también días corridos. Quería destacar este otro aspecto porque en general estas normas, estas atribuciones que tienen los consejos comunales como los gobiernos regionales, los consejeros regionales, están en lo que les expuse recientemente, es en relación a como cuerpo colegiado. Sin embargo, ambas normas también establecen algunas facultades que permiten que individualmente tanto consejeros como concejales soliciten información de forma individual. En el caso del gobierno regional, el artículo 36 ter establece que cualquier consejero regional puede requerir del gobernador regional o del delegado presidencial la información necesaria al efecto, quienes deberán contestar fundadamente dentro del plazo de 30 días. O sea, en general todas las solicitudes de información en la Ley Orgánica de Gobierno Regional son de 30 días. Y lo mismo pasa en el caso de la municipal, que los concejales tienen derecho a ser informados plenamente por el alcalde o quien haga sus veces de todo lo relacionado con la marcha y funcionamiento de la corporación, y este derecho debe ejercerse de manera de no entorpecer la gestión municipal. Y el alcalde deberá dar respuesta en el plazo máximo de 15 días, salvo en casos calificados en que aquel podrá prorrogarse por un tiempo razonable a criterio del Consejo. En relación a estas diferencias en que el cuerpo colegiado puede solicitar información y a su vez los integrantes de este cuerpo colegiado individualmente, existen algunos dictámenes de la Contraloría en que interpreta un poco el alcance de esta facultad fiscalizadora. En el caso de los consejos municipales, en su rol de solicitar información, se esgrime que siendo aquel un órgano colegiado, sus atribuciones normativas, resolutivas y fiscalizadoras se radican en él como un cuerpo y no en cada uno de sus miembros individualmente considerados, sin perjuicio del derecho que se reconoce y que les asiste a estos de requerir información necesaria para el ejercicio de sus funciones. De esta forma, las normas que confieren atribuciones a los concejales no pueden interpretarse con la misma amplitud, señala la Contraloría, con que deben entenderse aquellas que otorgan potestades al aludido órgano colegiado.
y hace una interpretación más o menos similar para lo que pasa en el caso de los consejeros regionales. Ahora, señalar algunas dificultades que se presentan en relación al cumplimiento de los plazos que se determinan en estas normas orgánicas constitucionales de regional y del ámbito municipal, es que hay ausencia de consecuencias por el incumplimiento de los plazos, es decir, en este caso no hay sanciones asociadas, lo que hace muchas veces que sea más dificultoso que se cumplan los plazos que, si bien están establecidos, no hay ninguna consecuencia por su no cumplimiento. Se produce la paradoja que puede ser más efectivo utilizar los mecanismos que se establecen a través de la Ley de Transparencia, en donde sí están establecidos los procedimientos respectivos, así como sanciones en el caso de que no existan respuestas, y quedan solo herramientas más extremas en el caso de los consejeros regionales y los concejales, que es como requerir que el alcalde o el gobernador regional sea acusado de un notable abandono de deberes, pero se sabe que es un procedimiento largo y que se exigen faltas graves en el fondo a este tipo de situaciones. Eso es todo en relación a lo que se consultó. El informe fue entregado a la Secretaría y acá queda a su disposición. Muy bien, gracias. Gabriela, una consulta para que se puedan anotar acá las consultas tanto al secretario como... No sé si en la misma ley orgánica constitucional se señala que, por ejemplo, cuando no remiten la información, usted paraliza las sesiones y hasta que le entregue la información el gobernador en este caso, ¿no lo tienen ahí ustedes? No lo pudo revisar, ya. No, en la ley no está señalado. No. Ya, entonces no son puede ser alguna internos. No le dan el cuero, Eso, pueden ser algunas prácticas que se No, utilizan pero está como establecido. resquicio. Le exigen la información, entonces no sé si es vía reglamentaria o vía ley orgánica, pero lo dejo ahí para revisión mía también. Ofrecemos la palabra en la materia. Diputado Kaiser. Sí, señora presidenta, solamente una consulta al señor secretario, porque nosotros tenemos, aquí estamos tratando de crear un proceso sancionatorio para poder obtener respuesta a nuestros oficios. Pero, por ejemplo, tenemos también los oficios de la Cámara. Y para los oficios de la Cámara tampoco existe un proceso sancionatorio. ¿Cómo lo ve usted? Muchísimas gracias, señora presidenta. Yo también quiero. Diputado, solicitó la palabra el diputado señor Kaiser al secretario general de la Cámara. Usted tiene la palabra. A ver, yo entiendo que la pregunta de diputado Kaiser se refiere a la facultad contenida en el artículo 52, número 1, letra A, inciso segundo. Y cuando digo inciso segundo, les quiero recordar un poco en qué consisten las cosas. Miren, no me voy a ir muy atrás, pero la Constitución establece que la potestad fiscalizadora de la Cámara tiene varias formas de expresarse. La primera, que es la más inocua o la menos utilizada, es que la Cámara adopte acuerdos o sugerencias que se transmiten al Presidente de la República por escrito y quien contesta a través del Ministro de Estado correspondiente. Eso es decirle al Presidente, mire, me parece que su programa en materia de beca es malo. Y uno le dice y el Presidente le contesta, mire, me parece que el programa es bueno. Digo que es inocuo porque, como ustedes saben, esa es una transacción que se hizo en 1925, 24 en realidad, la Constitución del 25, porque fue una concesión que se le hizo a la Cámara para cambiar las normas de la Constitución de 1833 respecto de las leyes periódicas y otros procedimientos, que nos llevó no a un régimen parlamentario, sino que a un régimen asambleístico, ¿ya? Y por lo tanto hubo una transacción política y se le dio esto a la Cámara, que podíamos observar las políticas no hay ninguna, y de verdad, que en la historia de la Cámara, tanto antes del 73 como del 90 a la fecha, en que podamos decir que son oficios muy trascendentes, cuando uno realmente hace una petición. El más conocido de todos es la declaración de la Cámara, que es una petición
del entonces artículo 39 de la Constitución Política de la República, que establece, ¿no es cierto?, la famosa declaración del 22 de agosto de 1973. Es como la más histórica trascendente, pero que se le da una connotación distinta a la que realmente tendría jurídicamente. Y la connotación es más bien política y no jurídica. Pero no hay. ¿Por qué? Porque es decirle al presidente, mire, me parece que su política en esta cosa es mala. Le sugiero que cambie su política exterior, le sugiero tal cosa. Y el presidente nos da una respuesta. Generalmente son muy pocas. La mejor herramienta es la que viene en ese mismo artículo, en esa misma letra, pero en el inciso segundo. El tercio de la Cámara puede pedir antecedentes específicos. El defecto es que, como usted bien señala, eso, al igual que como nos explicaba Gabriela Zadora, ahí es el todo y nada, porque si el presidente no contesta, es infracción constitucional. Y una de las causales por las cuales puede ser acusado un mandatario es por infracción constitucional. Ahora, es matar una hormiga con un bazooka, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es en el Consejo Constitucional? Y lo digo porque nosotros le hemos hecho por todos los medios la prevención, está haciendo algo que nos parece que es una estulticia, porque resulta que le pone la ley sancionará, dice, en el caso del inciso primero, la falta de respuesta. Primero, es una tontería porque siempre el presidente va a contestar. Eso no es lo que queda sin contestar. Lo que queda sin contestar es la segunda parte. Y por lo tanto, y segundo, ¿ustedes se imaginan que la ley establezca una sanción al presidente de la República de una multa en el sueldo porque no le contesta a un oficio de la Cámara de Diputados? No creo que sea la fórmula, no creo que sea yo creo que lo que tiene que reformarse el 52 es para hacerlo más amplio lo que le podemos decir, acordar al presidente de la República, y no esto de observación y sugerencias, sino que debería ser, ahí tiene que haber un proceso de maduración más en esto, tal vez mirarlo más al futuro, no necesariamente hoy día con la coyuntura, pero a continuación la segunda de las peticiones antecedentes debería ser a los ministros, porque lo que me mandaron a decir del Consejo, sí, lo vamos a arreglar, le vamos a aplicar la sanción al ministro. Ustedes comprenderán que al mensajero no se le puede aplicar la sanción, porque le estamos preguntando al presidente de la República, quien contesta por el ministro. Entonces, me parece que también ahí se comete un error. Entiendo que lo van a corregir, qué sé yo. Pero si usted quiere hacer que eso sea efectivo, lo que nosotros deberíamos hacer es modificar el artículo 52 de la Constitución, cambiando el inciso primero por algo que realmente tenga la posibilidad de peso. Y lo segundo, que la obligación de contestar en caso de los antecedentes específicos, que eso sí que es muy importante, no sea del presidente de la República, sino que sea directamente que, sin perjuicio de lo anterior, como dice la norma, la Cámara con un tercio podrá pedirle a un ministro de Estado que conteste determinado o que entregue antecedentes dentro del mismo plazo de 30 días que tiene el presidente de la República. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Por eso que no tiene sanción, porque como es de rango constitucional, la sanción tendría que estar en la propia Constitución. Diputado Trissotti. Gracias, presidente. Bueno, agradecer las exposiciones, no, solo para poder tener su opinión. Nos queda claro de que aquí efectivamente lo ideal hubiera sido tener una respuesta, yo diría, favorable y en un número adecuado por parte del Ejecutivo y en términos generales, porque efectivamente esto quizás se ha acentuado en el último tiempo, pero en varios gobiernos hemos tenido la misma dificultad. Por lo tanto, me quería centrar en el tema de la sanción. A su juicio, ¿una sanción más efectiva es de carácter administrativo o derechamente pecuniaria? Gracias. Con la venia, presidenta, mire, la verdad, yo creo que debería ser una combinación de ambas, porque lo que debería haber es una suerte de, ¿no es cierto?, sanción. Hay que estudiarlo un poco más, tal vez como lo hacemos en la Cámara, ¿no es cierto?, que pudiera ser una amonestación a la autoridad y que hubiera una pena accesoria de la multa. Porque mucho más, porque lo lógico es que la sanción no sea en dinero, es decir, es como, bueno, pago la multa y chao. Es mucho más fuerte para una autoridad. Ahora, yo quiero decir algo, mire, esto de tener este régimen presidencial
que no es régimen presidencial, sino que es, yo digo, un régimen extremadamente presidencial para ciertas cosas, porque no es a la americana. En la americana, por ejemplo, el presidente de la República no tiene potestad legislativa, no puede iniciar un proyecto de ley. Nosotros, por distintas circunstancias, hemos convertido al presidente de la República, y lo tempore desde siempre, en el gran legislador. Y entonces, curiosamente, a veces reclamamos, el presidente no ha mandado proyectos, pero si hay una amplia gama de cosas que nosotros podemos hacer proyectos. Y cuando vemos muchas mociones y no hay proyecto del Ejecutivo, hacemos el escándalo porque no hay proyecto del Ejecutivo. Entonces la pregunta es, en todos los ejecutivos, no, yo les puedo traer los últimos 30 años y pasa en todo. Mover la máquina del Ejecutivo no es lo mismo que mover la máquina del Congreso. Uno podrá decir, bueno, tengamos más asesores en la biblioteca, que son de primera, que nos pueden ayudar. Tengamos más asesores en la biblioteca. Pero hay una amplia gama. Muchos proyectos de resolución, a mí, yo los declararía inadmisibles. ¿Y saben por qué? Porque dicen que el gobierno legisle sobre, voy a inventar, sobre casinos. Bueno, pues resulta que no está dentro de la potestad exclusiva del presidente de la República. Entonces, como hay una inhibición de nosotros mismos. Y creo que debemos legislar en temas como estos, que son importantes. Se pueden hacer buenas mociones, se discuten buenas mociones. El proyecto de ley chileno más importante de los últimos 50 años, ¿saben cuál es? Es los sellos. Lo tiene todo el mundo, lo ha copiado Europa, lo ha copiado todo el mundo. Y quiero decir que Guido Girardi, que el autor de la ley, ni siquiera lo querían invitar a la promulgación del proyecto. Pregúntenle a Guido. Guido va a decir que no, pero es verdad. ¿Y saben por qué no? Porque el ministro de Economía de la época no le gustaba el proyecto de los sellos, y es el proyecto chileno que más se ha repetido en el mundo, en toda Sudamérica y hoy día en otras partes del mundo. Entonces, ahí le estoy relevando que las mociones sí son importantes. Y a lo mejor deberíamos avanzar en esto, como usted lo dice, diputado. Deberíamos ver que la sanción fueran otras y que el proceso sancionatorio tuviera otras características. Muy bien. No, está bien. Bueno, nosotros tenemos esta tabla hoy día. La idea, tenemos también una indicación sustitutiva que fue presentado, una propuesta de indicación, ya que no sé si usted la vio. ¿Qué le parece esa indicación o también necesita...? No, yo creo que, a ver, primero, Presidenta, sería bueno que... yo creo que la indicación sustitutiva completa los problemas que tienen ambas mociones. Obviamente que no quiero pasar por delante de los mocionantes, que son quienes a lo mejor también deberían suscribirla, darle su venia. Y lo que tienen que resolver básicamente es si van a ser los 30 días corridos o los 30 días hábiles como hay en una de las dos mociones. El resto de la moción es lo que se hace cargo del proceso sancionatorio, pero no entra en el tema que planteó el diputado Trisotti, y tal vez eso habría que estudiarlo con más detención. De si la sanción aplicable no solamente fuera pecuniaria, sino que fuera otro tipo de sanción. Ok. ¿Tienen la indicación sustitutiva? Ya. Y ahí aparece con multa. ¿A eso se refiere usted? Claro, claro. Lo que pasa es que la multa se hace, Presidenta, porque como hay dos tipos de órganos distintos, a ver, la multa se... para explicar un poco más, mire, hay dos órganos a los cuales les podemos pedir. Son, primero, a los órganos de administración del Estado que están en el artículo 9 y a las empresas del Estado que está en el 9A. Si yo, esto estoy divagando, así que divagando nomás en la idea. Si yo quisiera aplicar lo que dice el diputado Trisotti, solo se lo podría aplicar a los órganos del artículo 9, porque yo podría hacer por la vía de los estatutos especiales, sea el estatuto administrativo o el estatuto de los empleados municipales, que en el caso de los alcaldes podríamos ver cuál es la vía, podríamos aplicar sanciones que están, porque ahí está la amonestación, censura, qué sé yo, ¿no es cierto? Ahí está. Pero en el caso del artículo 9A no tenemos esa figura porque las empresas del Estado no tienen un estatuto como el estatuto administrativo, tienen reglas distintas. Por lo tanto, cuando se aplicó la sanción, por eso se estableció multa, porque es aplicable a ambos órganos del Estado. Ya, ok. Nosotros también habíamos invitado al Contralor y el Contralor confirmó para el próximo martes. Entonces tenemos
No, pero esto posponemos. tenemos plazos. sí. No Sí, tenemos no. ningún apuro, ¿ok? ¿Les parece para que revisemos estas mociones, mejoremos? Yo voy a revisar me sigue dando vuelta y creo que es de la ley. Lo vamos a buscar. Sí, Lo vamos a es buscar. que hay facultades que dicen contrapercibimiento o paralizan la sesión si es que el gobernador, o en este caso era el intendente, no entregaba los antecedentes. El CORE tenía facultades, ¿ya? Y a lo mejor hay que agregar otras facultades, pero la culpa en este caso no es de nuestro presidente, pero estoy mirando como todo. No vamos a culpar a Cifuentes porque no nos responde, ¿ah? al diputado. Muy bien, entonces, si les parece, pasamos al otro tema. Saludamos al diputado Félix González. Usted es emocionante de una de estas, ¿cierto? Y queremos dejarlo fuera. Por la sustitutiva. No, es broma. Es broma. Presidenta, Muy bien, los convoco en 30 minutos más. muy bien. Ya lo liberamos entonces. ¿Mm? Bueno, entonces, lo ponemos para el miércoles siguiente. ¿Qué día va a venir El el martes se Contralor? Ya, comprometió. el martes. Ahí Al lo inicio de la escuchamos sesión y sesionamos los miércoles para no quitarles los espacios a las mociones que tienen urgencia del gobierno. Ya, entonces, el número 2 de la tabla dice, gracias, señor secretario, resolver luego de una breve reseña de los... Gracias, usted se puede quedar porque usted está invitada para nuestro segundo proyecto. El segundo tema dice resolver luego de una breve reseña de los proyectos de origen en mociones parlamentarias que abordan el tema de la probidad y la transparencia en las transferencias de recursos públicos a entidades privadas, cuáles se priorizarán con miras a su tratamiento en las próximas sesiones. Nosotros lo que estamos viendo y que tiene relación con la sesión de ayer es que el gobierno de buena manera ha ido tomando la agenda de los requerimientos que nosotros tenemos para transparencia, probidad en materia del uso de recursos públicos, sean transferencias a públicos, a privados, y mejorar todos los mecanismos de control, ya a todo nivel, local, regional, y creo que también desde la propia Cámara. Viene la ley de presupuesto y hay varias situaciones que yo creo que ya tenemos un panorama como comisión, han venido muchas personas, instituciones a exponer. Y tenemos mociones de parlamentarios que tampoco quiero dejarlas en el olvido porque creo que se presentaron inclusive antes de las del Ejecutivo, antes de la Comisión Jara Quemada, y la idea es junto con el Ejecutivo ponernos de acuerdo. Si nos damos cuenta, estos temas, de que también creo que es previo, como veíamos lo de los municipios, no está en comisiones. Fortalecer el rol fiscalizador de los municipios, por ejemplo, o de los consejos regionales, en pedir información, en multas si no se responde, porque ellos tienen la facultad de pedir información, ya sea fundaciones que reciben fondos públicos, pero no se fortalece ese rol. Entonces creo que si uno mira, creo que podemos aportar mucho sin dualizar la mirada que tiene el Ejecutivo como el Parlamento. Así que esa era la idea, que Gabriela nos pudiera decir lo que ella ha visto ya de las iniciativas que nosotros tenemos, lo que lleva el Ejecutivo ya en los 3 proyectos que siempre menciona, que es uno, Transparencia 2.0, Compras Públicas y uno más, que se me olvida. Ayer lo dijo, sí. Es como un marco, un estatuto de transferencia, sí. Todavía no está presentado, ¿ya? Entonces, eso es la idea, ¿ya? Así que hay varios parlamentarios aquí que son mocionantes. La idea es eso, que ustedes puedan también transmitir qué es lo que quieren que legislemos, lo que vaya quedando fuera de lo que está haciendo el gobierno. Eso, así que Gabriela, usted tiene la palabra. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Comenzar con esta revisión. Bueno, es la tercera exposición relacionada más o menos con el tema, entonces la idea hoy día es ir acotando un poco el universo de proyectos de ley y me voy a referir solamente a los que están en tramitación en esta comisión, porque en otras oportunidades habíamos visto Senado y con un tiempo, bastante prolongado hacia atrás. Bueno, como decía, hemos estado revisando distintos proyectos de ley. Comenzamos con la primera presentación desde el 5 de enero de 2016, tomando como inicio lo que fue la publicación de la Ley 20.880 sobre probidad en la función pública y conflicto de intereses. Después, cada uno de estos proyectos ha ido teniendo distintos destinos, otros mensajes que han ido refundiendo otros textos. Entonces, al final,
en esta revisión de contenidos y las relaciones y las etapas de tramitación, los proyectos de ley que están en la comisión actualmente y que se relacionan con los temas de las personas jurídicas sin fines de lucro, modifican principalmente lo que son la ley de compras, la ley de transparencia. Últimamente han ingresado más proyectos de ley relacionados con la ley orgánica de gobierno y administración regional, y también hay un par de proyectos que pretenden establecer un estatuto integral para este tipo de organizaciones, que en algunos casos las denominan como organizaciones no gubernamentales. Y transparencia de la función municipal. También. El gobierno va a Sí. estar incorporando varios. Ujú. Ya, el primer grupo, entonces, ley de compras. ¿Qué regula la ley de compras? La ley de compra regula los contratos que celebra el Estado para el suministro de bienes muebles y servicios que requiere el Estado para el desarrollo de sus funciones. En este aspecto, en este campo de transacciones que realiza el Estado, existe un proyecto que moderniza la ley de compras y otras leyes para mejorar la calidad de gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del Estado. Este proyecto de ley, ya lo he mencionado anteriormente, ya se despachó del Congreso Nacional, está en trámite en el Tribunal Constitucional de control preventivo. Este fue un oficio al Tribunal Constitucional del 4 de septiembre de este año, por lo que seguramente, tal vez en un mes más ya va a devolverse y va a poder ser ley de la República. Brevemente, en este proyecto de ley, que está pronto a ser ley, se incorpora un nuevo capítulo que fortalece las normas de probidad, se refuerzan los principios que, existiendo aportes públicos, la adquisición deben sujetarse a la ley de compras, se amplían los catálogos de inhabilidades existentes para contratar con el Estado, se regulan los conflictos de interés, ampliándose la imposibilidad de que se establezcan contratos entre parientes y sociedades que se vean beneficiadas en el fondo por servicios que prestan a estas entidades, y dichas inhabilidades se extienden además a los beneficiarios finales. Más o menos, muy resumidamente, eso es lo que se establece en esta nueva ley o pronta a ser ley. ¿Qué proyectos de ley se han presentado sobre esta materia? Todos acá en la comisión, la mayoría fueron presentados en agosto, en el mes de agosto. En general, estos proyectos hay que recalcar que no tienen incidencia en lo que son las transferencias públicas, porque lo que abordan son modificaciones a la ley de compra, que es otra área, otro universo en el fondo de gastos que realiza el Estado. El primer proyecto, por ejemplo, prohíbe la celebración de contratos o convenios con el Estado a personas condenadas por delitos que indica. Otro de los proyectos busca eliminar el trato directo como mecanismo de contratación administrativa. Otro regula la subcontratación y exige un giro comercial compatible con las obligaciones del contrato. Otro exige que exista un plan de anual de compras de los servicios involucrados. Y otros para establecer más boletas de garantía y fiel oportuno y de los contratos que se establece. En general, como decía, estos son esos 5 proyectos de ley que modifican estas leyes, que paso ahora al segundo grupo. El segundo grupo, como ya igual en otra oportunidad expuse, modifica normas relacionadas con la transparencia y el acceso a la información de las personas jurídicas sin fines de lucro, a través de modificaciones a la ley 20.500 o a la ley de transparencia. Distintos proyectos de ley buscan mejorar, en el fondo, la información que se disponga de este tipo de organizaciones. En relación a este tema, también se ha comentado ya repetidas veces que existe un proyecto de ley también muy avanzado, que es el Transparencia 2.0. Este proyecto se encuentra en segundo trámite constitucional. Este fue a raíz de un mensaje, y el Ejecutivo también ha señalado en reiteradas veces que a través de este proyecto de ley van a presentar indicaciones en las que se va a mejorar o se van a incorporar todos los temas relacionados con las personas jurídicas sin fines de lucro que reciben fondos públicos en el fondo.
Sin embargo, ya este proyecto de ley aborda algunas materias relacionadas como con el acceso a la información que se exige para las corporaciones, fundaciones y asociaciones municipales y empresas municipales. También se incorpora que algunas personas jurídicas sin fines de lucro que reciban transferencias de fondos públicos de acuerdo a ciertos parámetros que se están determinando deban mantener a disposición permanente del público en forma completa, es decir, como cumplir con las normas de la transparencia activa, tanto sus estatutos como los miembros que componen sus directorios, resumen de las actividades que realizan, el cuadro de ingresos y gastos, los presupuestos y fuentes de financiamiento. O sea, todo esto ya está incorporado en este proyecto de ley que está en segundo trámite y que a su vez el gobierno ha señalado, como digo en reiteradas veces, que prontamente va a presentar indicaciones que mejoren todo el tema en relación a las personas jurídicas sin fines de lucro y la recepción de fondos públicos. En este mismo ámbito del tema de la transparencia, quería señalar que por acá pasó hace muy poco tiempo un proyecto de ley, que ahí puse proyecto de ley ONG. Fue una moción, me parece que del diputado Calisto, pasó bien rápido por la comisión y ya está en segundo trámite en el Senado. En esta norma se buscaba también identificar aportantes, realizar un registro de transferencia, establecer que hayan procedimientos concursales para el tema de acceder a recursos públicos. Se establece la responsabilidad de los órganos del Estado de incorporar en información a través de la transparencia activa de los beneficiarios finales y una serie de materias que van en este proyecto de ley. Este proyecto de ley ya pasó segundo trámite en el Senado y se vio acá en la comisión, sin embargo no se hicieron muchos cambios a esta iniciativa, que iban más o menos en la línea de los proyectos de ley que voy a señalar a continuación. Y lo que quiero señalar en este momento es que muchos de los proyectos de ley que siguen en tramitación, o sea, que vamos a comentar, las propuestas que se realizan se recogen de una u otra forma, tanto en el proyecto de Transparencia 2.0 como también en este otro proyecto de ley denominado como de ONG, porque esa es la denominación que el proyecto de ley utiliza para hablar de este tipo de organizaciones de personas jurídicas sin fines de lucro. Bueno, está el boletín 15.574. Este proyecto de ley modifica la ley 20.285, estableciendo principalmente que todas las corporaciones o fundaciones o personas jurídicas creadas por las municipalidades y los gobiernos regionales estén sometidas a las exigencias de la transparencia activa. Estas disposiciones están incluidas en el proyecto de ley Transparencia 2.0, sin embargo se innova, como señalé también anteriormente en una oportunidad, que lo que acá se incorpora además a los gobiernos regionales, las corporaciones de los gobiernos regionales, lo que no estaría hasta ahora en el proyecto de Transparencia 2.0. Después existe otro proyecto, Boletín 16.054. Este proyecto establece criterios de transparencia, principalmente se trata de presentar información a la Comisión de Hacienda, de Senado y Cámara sobre las transferencias que se realicen a personas jurídicas o naturales que en un año superen las 3.000 UFs. Esta es una obligación tanto para los órganos del Estado como también para las organizaciones que perciben estos fondos. En el fondo, por ambas vías, estos deberían informar a las comisiones de Hacienda, de Senado y Cámara sobre la recepción de este tipo de transferencia. Después está el proyecto Boletín 16.063. Este modifica la ley 20.500, hace extensiva la norma de transparencia activa a todas las fundaciones, asociaciones que se regulan por el título 33 del Código Civil. En este caso se incorpora la misma obligación que ya estaría en el proyecto 2.0, con la diferencia que este proyecto de ley lo hace como para todas, o sea, universalmente. En cambio, en el proyecto 2.0 se determina que sean este tipo de organizaciones que perciben o que tienen un presupuesto determinado. O sea, hay como no es para todas, sino que desde un cierto presupuesto y un cierto patrimonio
estas organizaciones deben cumplir con los requisitos de transparencia activa. Después estos otros últimos 3 proyectos en relación a esta materia, el 16075, que modifica cuerpos legales que indican materia de transparencia. Este proyecto lo que incorpora es la antigüedad de 2 años para recibir fondos públicos y también exigencias de publicar sus contenidos en los sitios electrónicos. Por ejemplo, este requisito de antigüedad está incorporado ya en el proyecto llamado como ONG, que también está en segundo trámite en el Senado. Después está el proyecto de ley, cuyo boletín es el 16126, modifica la ley 20.285 y establece la obligación de incluir un registro de beneficiarios finales de personas jurídicas que perciban fondos públicos. Este requisito también se incorpora en el proyecto de ley ONG, que pasó ya a segundo trámite, y por lo que pude conversar ayer con Valeria del Ejecutivo, es uno de los proyectos de ley que el Ejecutivo va a presentar ahora en octubre, sobre el tema del registro de beneficiarios finales. Es como uno de los primeros proyectos de ley que se presentarían sobre esta materia. En sexto lugar, que sería el último de este grupo de proyectos, el boletín 16259 modifica la ley 20.500 y establece también requisitos de antigüedad, un poco menor a los que del otro proyecto de 2 años, este es 1 año, obligación de informar a la Comisión de Hacienda, que es similar a lo que ya comenté en el otro boletín, y la obligación de publicación de la información de estas ONG o personas jurídicas sin fines de lucro, mejor dicho, a través de plataformas electrónicas, que también se recoge parcialmente en el proyecto que pasó a segundo trámite y que está en el Senado actualmente. Y después está el tercer grupo de proyectos de ley, que son los que se han presentado más recientemente. Estos apuntan ya a modificaciones a la Ley Orgánica de Gobierno de Administración Regional. En el fondo buscan establecer medidas de traspaso de fondos con una mayor participación del Consejo Regional. Y según lo que estuve revisando, muchas de estas iniciativas también están recogidas en lo que es el proyecto Regiones Más Fuertes, que es el boletín 15921, que es el proyecto de ley sobre financiamiento regional, descentralización fiscal y responsabilidad fiscal, que está en primer trámite en la Comisión de Hacienda. Entiendo que se viene para acá, Presidenta, si me... En una sesión Una semana decía. no la vamos a demorar. Es tremendo proyecto. Bueno, y en ese proyecto ya se recogen algunas de las propuestas que están en estas 3 iniciativas o mociones, que también a lo mejor puede ser esa la oportunidad de presentar indicaciones que se recoja esto, porque por ejemplo está el tema de los montos de inversión que tienen que pasar por el gobierno regional, que actualmente son 7.000 UTM, se disminuye a 3.000 UTM, pero esto ya se ha incorporado. Se solicita, por otra parte, mayor opinión del Consejo Regional, que exista concursabilidad para el destino de estos fondos públicos. En síntesis, una mayor participación del Consejo en todo lo que es materia de proyectos de inversión. Y para terminar, son estos 2 proyectos de ley, que también están en la comisión, que establecen íntegramente un estatuto, son hartos proyectos, un nuevo estatuto en un caso, no, en los 2 casos son nuevos estatutos que se establecen requisitos para las entidades privadas con o sin fines de lucro para receptoras de fondos públicos, y ahí se establecen mecanismos para su constitución, registros y materias de transparencia y otras cosas. Y para cerrar en la síntesis, que bueno, ya más o menos lo que ya mencioné, que el primer grupo de 5 proyectos que modifican la ley de compras abarcan el universo de las compras públicas y no de las transferencias. El proyecto de ley que moderniza las compras públicas está a punto de ser ley y recoge en gran parte las medidas que se proponen en las iniciativas revisadas. En el segundo grupo, sobre transparencia, también nos encontramos frente a proyectos de ley más avanzados, uno el Ejecutivo, el mensaje, conocido como Transparencia 2.0, que ya contiene disposiciones con obligaciones para las personas jurídicas sin fines de lucro, receptoras de fondos públicos, así como el proyecto de ley ONG,
que también extiende exigencias de transparencia activa a este tipo de organizaciones. Cambios en el Registro General de Personas Jurídicas sin fines de lucro, así como se exige la concursabilidad para la recepción de fondos, antigüedad, registros beneficiarios finales, entre otros temas. Entre ambos proyectos se incorporan gran parte también de las iniciativas de los 6 proyectos de ley relacionados con esta materia de transparencia. Y bueno, presentar las conclusiones de la Comisión para regular la relación entre fundaciones, corporaciones y el Estado, conocida como Comisión Jara Quemada. Debería el Ejecutivo, y así lo ha anunciado, presentar normas que permitan abordar integralmente las transferencias del Estado, modernización de los registros, que es como lo que también está pendiente, que es la ley de transferencias públicas, que es una norma más o menos grande, establecimiento de sanciones, información de los beneficiarios finales, que se está pronto a ser presentado, el de auditoría interna de gobierno, que ya se presentó, ya ingresó a tramitación, entre otras medidas que han sido anunciadas. Eso, Presidenta, sería como la revisión de todos los proyectos de ley relacionados con personas jurídicas sin fines de lucro. Gracias, Gabriela, por la exposición. Sabemos que hemos visto esto ya, pero creo que era necesario tener una mirada para que los parlamentarios que son mocionantes no sientan que no queremos ver las iniciativas, sino que muchas de ellas están siendo abordadas, ¿ya? Ahora, si vemos con su análisis de sus asesores y ustedes mismos, donde podemos iniciar algo y después que el gobierno que no lo está viendo lo puede indicar, también estamos disponibles para gestionar eso con el Ejecutivo. Ofrezco la palabra, no hay consulta, fue muy clara la exposición. El diputado Félix González. El diputado Félix González, le vamos a dar la palabra. Gracias, Presidenta. En este punto número 2 de la tabla sí soy mocionante, en el otro, ya. en el otro no. Ya. Entonces, sí, lo que vimos es que efectivamente hay proyectos de ley que son proyectos de ley más complejos, como el que está en Hacienda, que tienen que ver con el financiamiento regional, responsabilidad fiscal, tratamiento de esos recursos, y sabemos que una cosa son los contenidos y otra cosa es la técnica legislativa, porque los proyectos más integrales, más complejos, son también de una discusión más larga y muchas veces se le pone urgencia, pero luego se le quita y se quedan años. Y ya pronto vamos a discutir la ley de presupuesto en el contexto del caso convenio, que tiene su origen en disposiciones legales que permiten que muchos de estos proyectos, como en nuestra región, el caso de Lencería, por ejemplo, estos proyectos se puedan resolver en la oficina de una gobernadora o un gobernador, sin pasar por el Consejo Regional, sin pasar por Contraloría, porque las normas permiten eso. Entonces, entre poner indicaciones a un proyecto complejo, donde muchas de esas indicaciones probablemente sean declaradas inadmisibles también, porque los proyectos no exactamente coinciden, y poder avanzar en cuestiones que son simples pero contundentes, nosotros como equipo presentamos uno de los proyectos precisamente para poder ir al hueso de lo que puede resolver el problema de la fe pública, la fe pública en los recursos. También estamos todos complicados de cómo defendemos más recursos para los gobiernos regionales hoy día, en el contexto en que estamos. Entonces, muy en resumen, lo que nosotros presentamos, si usted me permite un minuto, Presidenta, es ataca 3 cosas. Una, devolverle a los consejeros y consejeras regionales la posibilidad de votar todo. Yo fui consejero regional, usted estaba ahí en un alto cargo, Presidenta, en ese momento también en el gobierno regional, y votamos todo, y nadie se moría, digamos, votábamos todo, no había problema. Entonces, devolver la posibilidad de votar todo, no en 3.000 UTM, no en 7.000 UTM, no en 1.000 UTM, todo se vota. Y cuando hay muchas votaciones de proyectos de una cuantía no tan alta, se pudieran agrupar, y si alguien pide votación separada, se vota separadamente si alguien lo pide. En segundo lugar, haciendo un símil con lo que ocurre en el sistema de evaluación de impacto ambiental, donde todos los proyectos están en línea y de manera automática. O sea, el titular sube el proyecto y en ese instante, en un segundo, antes de un segundo, ya la ciudadanía puede verlo. Entonces, poder también obligar a los gobiernos regionales a tener una plataforma donde estén los planos, donde estén las facturas, las boletas, los procesos de los expedientes. Eso hoy día la tecnología lo permite, no es caro y se puede simplemente implementar para que la ciudadanía vea todo.
Y en tercer lugar, la concursabilidad de los fondos destinados a organizaciones privadas sin fines de lucro, que se puedan concursar. Y como digo, no se resuelvan los proyectos, que es el proyecto de 400 millones, 250 millones, en la oficina de un gobernador o una gobernadora. Entonces, Presidenta, creo que esa es también parte de la discusión de si esta comisión no va a abordarlo esperando el de Hacienda, ¿no? Y que ahí esté todo, y tal vez se elijan gobernadores y cores y todavía no tengamos una ley, o avanzar con algunos de los proyectos y avanzar con cuestiones que son más simples y que pudieran ser consensuadas. Yo creo que puede haber un consenso de devolverle poder a los cores y entregarle a la ciudadanía la posibilidad de transparencia. Gracias, Presidente. Gracias, diputado Félix González. En la comisión hay voluntad. Sí, el tema era justamente no dualizar, pero a mí me parecen atingentes muchos de los temas propuestos. Diputado Becker. Muy breve, presidente. Muchas gracias. Buenos días. Se pueden tomar miles de medidas a propósito de esto y en la medida que tengamos sinvergüenza metidos en las administraciones van a seguir habiendo situaciones como esta. Yo estoy de acuerdo con el diputado, Félix González, que a través de los consejos regionales y los consejos comunales pase todo. ¿Por qué no? Se puede pasar todo. En la medida también que no se produzcan situaciones como he sabido en algunos consejos regionales y consejos comunales, que se producen ciertos hasta mafias, verdaderas mafias internas que se ponen de acuerdo para votar de una u otra forma. Y eso también habría que buscar mecanismos para evitarlo. Pero votemos todo, transparentemos todo, de manera que dificultarle a los sinvergüenza los robos de las platas de todos. Gracias, Presidenta. Muy bien. Diputado Kaiser. Señora Presidenta, más allá de que yo comparto el espíritu que va detrás de la mayoría de los proyectos de ley, también quizás sería interesante que nosotros reconsideráramos si el tema de las gobernaciones, así como fue construido, no debiese ser retrotraído al momento antes de haberlo hecho, porque ha sido un puro desastre desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de gestión de recursos. Vemos los porcentajes de ejecución de presupuestos, o sea, no se invierte efectivamente en inversión, no se invierte en obra pública. Es un desastre y son recursos que no están llegando ahí donde debiesen llegar con una gestión del Estado que fuese más vertical y más eficiente. A estas alturas no sé si la ventaja que suponía la promesa de descentralización no se ha transformado en una desventaja al momento de la ejecución y de los servicios que le entrega el Estado a la ciudadanía. Honestamente creo que está mal hecho. Todo lo que se hizo en esa materia está mal hecho y no sé si podemos reparar el daño así de parcialmente como lo intentamos hacer. Personalmente creo que ya deberíamos considerar el experimento como fallido. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Gracias, diputado. Yo, como de manera personal, no tengo esa percepción, pero son apreciaciones de cada uno, así que ¿les parece que en estas materias revisemos para el próximo miércoles y podamos poner, si es que hay voluntad, les pido que nuestros asesores también revisen dentro de esta exposición si hay alguna otra que amerite, entendiendo la técnica legislativa, que podamos a lo mejor empujar esa línea de trabajo? Lo otro que le iba a pedir que nos puedan mandar, si es que nos consigue, es el instructivo que sacó DIPRES. DIPRES sacó un instructivo tarde, pero lo sacó, ¿ya? Y por lo tanto hoy día está rigiendo. Entonces todas las cosas hoy día están pasando, pero la idea es mejorar eso, ¿ya? No quedarnos solo con lo de la DIPRES. Así que les parece, bueno, con eso nuestro equipo trabajan y de aquí al miércoles siguiente vemos que podamos avanzar en su iniciativa y posiblemente en otra. Sí, diputado Johannes Kaiser. Sí, respecto de la primera iniciativa que teníamos respecto de la facultad de los parlamentarios por el tema de los oficios de fiscalización,
el voto, la idea de legislar, ¿la vamos a hacer ahora o la vamos a hacer en otra sesión? Es que nos queda una exposición el nos queda una Contralor. exposición. Ya, muchas gracias. Sí. Para la otra dejamos la idea de legislar, cerramos con el Contralor y comenzamos ya a votar. Muy bien, sin otro tema más en la tabla, agradecer a Gabriela y a los diputados y diputadas. Esta sesión se levanta. En nombre de Dios.